Pues en primer lugar, buenos días, su servidor es Patrick Hendricks Arellano. Como dice Jimmy, yo inicié mi carrera en PwC aquí en la Ciudad de México alrededor del 2004. Después fui a PwC China por unos años, regresé a México, de ahí me fui a PwC Singapur para hacer precios de transferencia financiero. Posteriormente fui a Deloitte en Estocolmo, de ahí a EY en Bélgica. Regresé a México ahí durante COVID, un tiempo interesante. Posteriormente, como ya nos mencionó Jimmy, fui a Baker Tilly, de ahí a Consulta Group, y ahorita Consulta Group se ha unido a Russell Bedford. Entonces, es mi gusto dar esta presentación. Sara, ¿puedes avanzar, por fin? Muy bien, entonces la presentación de hoy se trata sobre un caso que fue muy famoso y que tuvo una influencia muy fuerte en el desarrollo de BEPS. Y este fue el caso de la Comisión Europea contra Irlanda y Apple. Entonces, ¿cuál fue el conflicto central aquí y cuál fue la cronología? Vamos a platicar de eso, ¿no? Pues la disputa surge de unos tax rulings, unos acuerdos fiscales emitidos por Irlanda entre 1991 y otro posteriormente en 2007, que otorgaban a dos subsidiarias de Apple en Irlanda unos beneficios interesantes que eventualmente la comisión llegó a la conclusión era ayuda estatal ilegal. Entonces, ¿cuál era la cronología? En 91 emiten una resolución fiscal favorable a Apple en donde les permitió crear unas sedes centrales dentro de las subsidiarias irlandesas. En 2007 emiten otra resolución fiscal muy parecida, no cambió nada a fondo. En 2014 empieza una investigación en la Comisión Europea sobre si estas sedes fiscales le daban a Apple un beneficio más allá de lo que normalmente recibiría una compañía en Irlanda, en teoría. En 2016, la Comisión emite su decisión final. Apple recibió ayuda estatal ilegal entre 2003 y 2014. Ese fue el periodo que investigaron. Y le debe pagar a Irlanda 13,000 millones de euros en impuestos no pagados. Ahorita llegamos a cuál fue el monto final. Entonces, Apple e Irlanda pues, recurren al Tribunal General de la Unión Europea solicitando una decisión. En 2020, el Tribunal General falló a favor de Apple e Irlanda, anulando la decisión de la Comisión. Ese mismo año, la Comisión recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en 2024, el Tribunal Judicial de la Unión Europea emite su decisión final revocando la decisión del Tribunal General y restaurando lo que decía la Comisión que Apple le debería pagar a Irlanda. Entonces, ahorita platicaremos los por qué. Y ya a finales del año pasado, bueno, no del año pasado, del año antepasado, los fondos que habían estado depositados en una cuenta de garantía desde aproximadamente 2018 son liberados y transferidos a Irlanda. Entonces, ¿podemos avanzar por fin, Saray? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Dentro de, había dos compañías, dos subsidiarias de Apple. Una era Apple Sales International Limited, ASI, y la otra era Apple Operations Europe, AOE. Entonces, estas dos entidades no solo recaudaban ingresos del resto de las subsidiarias de Apple en Europa. Entonces, estas entidades tenían toda propiedad intelectual de Apple para efectos de Europa. Entonces, adicionalmente a recibir regalías, también
compraban los productos Apple de donde se manufacturaban, por ejemplo, de Foxconn en Taiwán, y los vendían a las filiales de Europa, de Apple en Europa. Y también cobraban las regalías. Una vez que estaban estas utilidades en ASI o AOE, se metían esas utilidades a unas entidades internas que se llamaban sedes centrales. Y aquí es donde se ponen interesantes las cosas. Irlanda en ese tiempo tenía un test, digamos, para determinar la residencia que se determinaba no por en dónde estaban localizadas las entidades, pero de dónde se gestionaban y se controlaban. Entonces, Irlanda en sus tax rulings decía, no, pues estas sedes centrales dentro de las subsidiarias aquí en Irlanda están controladas desde Estados Unidos, entonces no son entidades irlandesas. Mientras tanto, para efectos fiscales estadounidenses, estas sedes centrales pues estaban localizados en Irlanda, entonces no son entidades estadounidenses. Entonces, Irlanda no les imponía impuestos y Estados Unidos no les imponía impuestos y para efectos fiscales, pues no le pertenecían a ningún estado y no pagaban impuestos en ningún lado. Entonces, los únicos impuestos que pagaban eran derivado de las ventas que estas dos entidades hacían directamente en Irlanda. O sea, se hacía como un profit split interno y parte de la utilidad se iba a estas sedes. Y lo único que pagaban eran pues las ventas de iPhone o Macs ahí directamente en Irlanda. ¿Podemos avanzarle? Perfecto. Entonces, la Comisión Europea veía esto y decía, no, pues obviamente aquí esto es un caso de ayuda estatal selectiva, no está de acuerdo a los principios de valor de mercado, se echa para atrás, le tienes que pagar a Irlanda 13,000 millones de euros. Entonces, Apple e Irlanda se van a la Corte General de la Unión Europea y déjenme leerles un párrafo que yo encontré en una de mis fuentes que se me hizo muy buena, perdónenme que está en inglés, pero lo que argumentaban era esto. The argument was essentially that the tax ruling Ireland gave Apple were selective. They weren't selective. They were just an application of ordinary Irish tax laws on profit attribution. If any company had come to Ireland with similar structure, they would have received the same treatment. Selectivity is a required element of illegal state aid. You have to show the measure favored certain companies over others. Entonces, la Corte General estuvo de acuerdo que la comisión no había probado que el beneficio que tenía Apple era selectivo, porque en teoría cualquier compañía en Irlanda se podía haber aprovechado esto. Entonces, ¿cómo le hizo el Tribunal Supremo de la Unión Europea para echar esto para atrás? Pues lo que argumentaron era, número uno, que sí, la aplicación de las leyes irlandesas dependían de una interpretación que iba completamente contra el principio de valor de mercado. Entonces, por ende, no necesariamente cualquier entidad se hubiera podido aprovechar de esto. Dependía de un ruling muy específico. Y adicionalmente, la Corte Suprema argumentó que la Corte General no había dado suficiente peso a los argumentos técnicos de la comisión. Entonces, aquí hay otra sección que les quiero leer porque me gustó mucho cómo se puso. Even if Irish domestic law was technically followed, if the outcome deviated from what an arm's length pricing would have produced, that itself could constitute a selective advantage. The General Court had placed too much burden on the Commission to disprove Apple and Ireland's alternative explanations for where the value was created.
rather than properly weighing whether the Commission's own analysis was coherent and sufficient on its face. Entonces, podemos avanzarle la siguiente diapositiva, porfis. Entonces, pues ya como platicamos, el 10 de septiembre de 2024, la Suprema Corte Europea emite su sentencia definitiva, revocando la del Tribunal General y restaurando íntegramente la decisión de la Comisión de 2016. Y Apple tuvo que pagar 13 millones de euros más intereses. Como comenté antes, creo que llegó a 14 millones, a 14 mil millones de euros. Entonces, los fondos que habían estado depositados en una cuenta de garantía desde aproximadamente 2018 son liberados y transferidos a Europa, a Irlanda. Iba a decir Europa. El tribunal restableció las conclusiones de la Comisión de que Irlanda aplicó sus propias leyes fiscales nacionales en una manera inconsistente con el principio de la plena competencia, al no verificar si la propiedad intelectual de Apple debería haberse atribuido a las sucursales irlandesas. Entonces, a fondo, lo que estaba argumentando la comisión y lo que estuvo de acuerdo el Tribunal Supremo es que el análisis funcional, digamos, no estaba bien hecho, porque la gente que de veras estaba llevando a cabo las funciones DEMPI, el desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de la propiedad intelectual, en efecto, estaban en Cork, estaban en Irlanda. Entonces, era totalmente ficticio argumentar que se estaba llevando a cabo de Estados Unidos y que que había una oficina dentro de la sucursal irlandesa que no estaba en la sucursal irlandesa, perdón, la subsidiaria irlandesa y que de veras estaba en Estados Unidos. Simplemente no era cierto. Entonces, podemos avanzar la siguiente, porfis. ¿Esto a qué lleva? Bueno, no, número uno, pues nos fortalece el hecho de que la sustancia económica siempre es rey, ¿no? Y ya no basta simplemente tener contratos legales o una estructura, sí, pero tienes que demostrar que la sustancia va con la estructura que tú dices que está. Y algo que se me hizo muy interesante es que esta estructura irlandesa, a efectos prácticos, era lo que nosotros vemos en BEPS Acción 2, que es un Hybrid Mismatch Arrangement. Entonces, BEPS empieza en 2013 y eso fue exactamente cuando empezó esta investigación de Apple en esos tiempos. Entonces, aquí les voy a leer otra sección que me gustó mucho cómo se explicó. The Apple structure is a textbook example of what BEPS Action 2 targets. The mismatch was in how each country characterized tax residency of ASI and AOE. Ireland said, not our resident, managed from the US. The US said, not our resident, incorporated in Ireland. The result was that the same entity was treated as a resident of nowhere and income falling through the gaps entirely. That's precisely what a hybrid mismatch arrangement is. You look at how the other jurisdiction treats the entity and align your own treaty accordingly so that there's no double taxation. Bueno, entonces, pues, para efectos prácticos, esa es toda la presentación. Quería ver si ahora, si alguien tiene preguntas, quejas, observaciones. Muy bien, gracias, Sara. ¿Podemos dejar de grabar, por favor?